Señorita, no puede quedarse sola aquí esta noche, susurró Miguel Santos, mientras observaba a la joven dormida junto a dos maletas viejas, completamente vulnerable bajo la oscuridad de aquel camino solitario. Sabía que por esa carretera solían pasar hombres peligrosos después de la medianoche, y una mujer sola sería una presa fácil. Sin hacer ruido, sin asustarla, tomó la decisión más arriesgada de su vida, ponerla con todo cuidado en su carreta, antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Miguel no imaginaba, era que aquel gesto de compasión cambiaría el destino de los dos para siempre. Bajó de la carreta con movimientos lentos y calculados. Sus ojos, acostumbrados a la vida en el campo, examinaban cada detalle de aquella escena tan inusual. La luna llena iluminaba el rostro de la muchacha, revelando facciones delicadas, marcadas por el cansancio. No debía tener más de 20 y tantos años, y por la calidad sencilla, pero bien cuidada de su ropa, era evidente que no pertenecía a ese tipo de situación. Mujeres como ella no dormían al aire libre, en caminos desiertos. Algo había salido muy mal. Miguel se acercó despacio, manteniendo una distancia respetuosa, mientras observaba la respiración tranquila de la joven. Estaba tan profundamente dormida que ni siquiera se movió cuando él se detuvo a pocos pasos de distancia. A su lado, las dos maletas parecían contener todo lo que tenía en el mundo. Aquella imagen le apretó el corazón de una forma que no esperaba. Miguel Santos tenía 32 años, y conocía esa región como la palma de su mano. Había crecido allí, trabajado duro para levantar su rancho, y sabía exactamente los peligros que acechaban en las sombras cuando caía la noche: ladrones, hombres borrachos regresando de tabernas lejanas, viajeros sin escrúpulos que no dudarían en aprovecharse de una mujer indefensa. Dejarla allí sería condenarla a un destino que su conciencia no podría soportar. Pero había un problema. Miguel era un hombre soltero, solitario por elección, conocido en toda la región como alguien serio y trabajador, aunque distante. Su reputación era impecable, pero también sabía que recoger a una joven desconocida en medio de la noche y llevarla en su carreta podía ser malinterpretado. Si alguien se enteraba, podrían acusarlo de tener malas intenciones, y él podría perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Por un momento, Miguel dudó. Tal vez lo más sensato sería seguir su camino y fingir que no había visto nada. Al fin y al cabo, esa muchacha no era su responsabilidad. Ella había tomado decisiones que la llevaron hasta ahí, y él tenía sus propios problemas. Su rancho lo necesitaba, sus animales esperaban cuidados, y meterse en complicaciones nunca había sido su estilo. Pero entonces, como si el destino quisiera ponerlo a prueba, escuchó a lo lejos voces masculinas y risas escandalosas. Alguien venía por el camino. Por el tono de las voces, supo que eran hombres borrachos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tenía, a lo mucho, unos minutos antes de que llegaran y encontraran a la joven dormida, indefensa. La decisión debía tomarse ahora. Miguel se agachó junto a ella y le tocó el hombro con suavidad. «Señorita», murmuró en voz baja. «Tiene que despertar». Pero no hubo respuesta. La joven estaba perdida en un sueño tan profundo que ni siquiera su voz logró alcanzarla. El cansancio había vencido cualquier instinto de defensa que pudiera quedarle. Las voces se acercaban más, cada vez más. Ahora Miguel podía distinguir al menos a 3 hombres diferentes, sus palabras arrastradas por la bebida, riendo de algo que él no alcanzaba a entender. Y en ese instante, supo que no podía dejarla ahí. Ellos llegarían en menos de 2 minutos. Ya no había tiempo para dudar, ni espacio para dilemas morales. Con una delicadeza que sorprendería a cualquiera que conociera sus manos curtidas por el trabajo duro, Miguel deslizó un brazo bajo los hombros de la joven y el otro bajo sus rodillas. Era ligera, mucho más de lo que había imaginado. Cuando la levantó del suelo, ella solo murmuró algo ininteligible y apoyó la cabeza contra su hombro, completamente ajena a lo que sucedía. Miguel caminó rápido hacia su carreta,
sosteniéndola con firmeza. Su corazón latía acelerado, no por el esfuerzo físico, sino por la conciencia de que estaba cruzando una línea que jamás pensó atravesar. La recostó con cuidado en el asiento, acomodándola lo mejor posible para que estuviera cómoda. Luego corrió de vuelta, tomó las 2 maletas y las lanzó a la parte trasera de la carreta con prisa. Cuando subió al banco del conductor y tomó las riendas, las voces de los hombres ya resonaban peligrosamente cerca. Miguel hizo avanzar a los caballos, no demasiado rápido para no llamar la atención, pero sí con la urgencia suficiente para alejarse de aquel lugar maldito. Su corazón solo empezó a calmarse cuando ya habían recorrido una buena distancia, y las voces quedaron atrás, perdidas en la oscuridad de la noche. Mientras la carreta seguía bajo la luz de la luna, Miguel miró de reojo a la joven que dormía a su lado. Se veía tan frágil, tan fuera de lugar en un mundo tan duro y despiadado. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿A dónde se dirigía? Y, sobre todo, ¿qué haría él cuando despertara y descubriera que estaba en la carreta de un desconocido? Miguel conocía historias de mujeres que viajaban solas, huyendo de la desesperación, buscando una segunda oportunidad en tierras lejanas. Algunas lograban sobrevivir, otras no. Muchas simplemente desaparecían, tragadas por la inmensidad salvaje de aquel país sin piedad. ¿Sería ella una más entre tantas tragedias, o el destino tendría otros planes? Lo que Miguel no sabía, mientras guiaba su carreta bajo la noche silenciosa, era que aquella decisión impulsiva, la de salvar a una desconocida, terminaría revelándole verdades sobre sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. El vaivén del camino terminó por alterar el sueño profundo de la muchacha. Sus párpados se abrieron lentamente, confundidos, intentando comprender por qué el mundo se movía a su alrededor. Por un instante pensó que seguía soñando. Pero la realidad la golpeó de pronto, como un balde de agua fría. Ya no estaba en el punto de descanso. Estaba en movimiento, en una carreta, junto a un hombre desconocido. El grito que escapó de su garganta fue de puro terror. ¿Qué está pasando?, exclamó, echándose hacia atrás con desesperación, hasta quedar pegada a la madera lateral de la carreta. Sus ojos, abiertos de par en par, se clavaron en aquel extraño que sostenía las riendas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Todas las historias horribles que había oído sobre mujeres desaparecidas en los caminos le cruzaron la mente de golpe. «Tranquila, señorita, por favor, cálmese», dijo Miguel con voz firme pero serena, sin apartar la vista del camino. «No voy a hacerle daño, se lo prometo». «¿Dónde estoy? ¿Qué me hizo?», preguntó ella con la voz temblorosa, las manos crispadas sobre el regazo. Miguel respiró hondo antes de responder, sabiendo que convencerla no sería nada fácil. Elena miró a su alrededor, buscando sus maletas, y sintió un alivio momentáneo al verlas en la parte trasera de la carreta. «Detenga la carreta, por favor, quiero bajar», pidió con voz temblorosa. Miguel tiró suavemente de las riendas, haciendo que los caballos se detuvieran. Se giró hacia ella por primera vez, y Elena pudo ver sus rasgos con claridad bajo la luz de la luna. Era un hombre de aspecto serio, con arrugas alrededor de los ojos que hablaban más de trabajo duro que de la edad. No había malicia en su mirada, solo una preocupación sincera que la tomó por sorpresa. «Mi nombre es Miguel Santos», dijo con calma. «Tengo una hacienda a unas leguas de aquí. Volvía del pueblo cuando la vi dormida junto al camino. No me escuchó, pero había hombres borrachos acercándose, hombres peligrosos. Intenté despertarla, pero usted dormía tan profundamente que no respondió. No tuve opción más que traerla conmigo. Era eso, o dejar que ellos la encontraran». Elena lo observó con atención, buscando señales de mentira en su rostro. Pero lo único que vio fue honestidad. Aún así, su corazón seguía latiendo con fuerza. «¿Y por qué habría de creerle?», preguntó con desconfianza. «¿Cómo sé que no inventa esa historia?». «No lo sabe»,
respondió Miguel con una serenidad desconcertante. Pero si mis intenciones fueran malas, me habría aprovechado mientras usted dormía. No habría esperado a que despertara para tener esta conversación. Guardó silencio unos segundos, dejando que sus palabras calaran hondo. Sus maletas están intactas, usted está intacta, y vamos rumbo al pueblo más cercano, donde pienso dejarla en un lugar seguro. La lógica era difícil de refutar. Por más que Elena quisiera encontrar un motivo para dudar, respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. ¿A dónde piensa llevarme?, preguntó con cautela. Al pueblo de Santa Rita, respondió Miguel. Está a más o menos 1 hora de aquí. Hay una pensión administrada por doña Francisca, una señora respetable que puede recibirla hasta que usted decida su destino. Miguel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Puedo preguntar hacia dónde se dirigía? Elena vaciló unos segundos. Pero pensó que, si él hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. A la hacienda Vale Verde. Tengo una carta de recomendación para trabajar como ama de llaves, respondió con un hilo de voz. Los ojos de Miguel se iluminaron con reconocimiento. Conozco esa hacienda. Está a unas 2 horas de Santa Rita. La familia Méndez es gente buena y honesta. Si tiene una carta de ellos, entonces va por buen camino. Por primera vez desde que había despertado, Elena sintió un leve alivio. Aquel hombre conocía su destino, conocía a la familia, y, más importante aún, parecía realmente querer ayudarla, no aprovecharse de ella. Aflojó un poco su postura defensiva. Lamento haber gritado, dijo con voz baja. Pero espero que entienda lo aterrador que fue despertar así. Lo entiendo perfectamente, asintió Miguel. En su lugar, habría reaccionado igual. Fue una situación difícil, sin buenas opciones. Tomó las riendas de nuevo. ¿Podemos continuar? Cuanto antes lleguemos a Santa Rita, antes estará a salvo, y podrá descansar. Elena asintió. La carreta volvió a ponerse en marcha. Esta vez, ella prestó atención al camino, a las estrellas arriba de ellos, a los sonidos suaves del campo nocturno. A su lado, Miguel mantenía un silencio respetuoso, dándole espacio para procesar todo lo que había ocurrido. Después de unos minutos, la curiosidad venció al miedo. ¿Por qué hizo esto por mí?, preguntó suavemente. Habría sido mucho más fácil seguir su camino y olvidarse de todo. Miguel guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Pero, sin apartar los ojos del camino, habló con voz baja. Mi hermana menor viajó sola una vez. Nunca llegó a su destino. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Su voz era contenida, pero Elena sintió la vieja herida detrás de esas palabras. Desde entonces, continuó él, no puedo ver a una mujer en peligro sin pensar que alguien podría haber hecho lo mismo por ella, ¿o no? El corazón de Elena se encogió ante aquella confesión. De pronto, el gesto de Miguel tomó un significado completamente distinto. No era solo bondad, era algo profundo, personal. Una manera de intentar hacer por otros lo que nadie había hecho por su hermana. Lo siento mucho por su hermana, dijo Elena con sinceridad. Fue hace mucho, respondió Miguel, pero hay cosas que el tiempo nunca cura del todo. El silencio que siguió ya no fue pesado ni lleno de desconfianza. Era un silencio distinto, un puente de comprensión entre dos extraños que compartían pérdidas, soledad y un mismo destino incierto. Cuando las primeras luces del pueblo de Santa Rita asomaron en el horizonte, Elena sintió una mezcla de alivio, y algo más. Alivio por llegar a un lugar seguro, sí, pero también ese sentimiento extraño, como si estuviera dejando atrás algo importante sin saber aún qué era. Miguel detuvo la carreta frente a una construcción de 2 pisos, con luz en las ventanas a pesar de la hora. Una vieja placa de madera colgaba sobre la entrada, pensión de doña Francisca. Miguel bajó primero y extendió la mano hacia Elena, en un gesto de cortesía que ella aceptó con gratitud.
Sus piernas aún temblaban por el cansancio y la tensión acumulada. Antes de que tocaran la puerta, ésta se abrió de golpe. Una mujer robusta, de cabello gris recogido en un moño y bata encima del camisón, los observó con ojos agudos y sabios. Miguel Santos, dijo con voz firme pero no hostil. ¿Qué historia es esta de venir a mi puerta a medianoche con una muchacha? Doña Francisca, saludó Miguel con respeto. Encontré a esta señorita en una situación difícil en el camino. Tiene una carta de recomendación para trabajar en la hacienda Vale Verde, pero el cochero la dejó en el Punto Viejo. Pensé que usted podría darle refugio hasta mañana, cuando pueda seguir su viaje con seguridad. Los ojos de doña Francisca se posaron en Elena, evaluándola con atención. ¿La hacienda Vale Verde? Sí, los Méndez contrataron a una gobernanta, asintió para sí misma. Tiene sentido. La familia ha crecido y necesitan ayuda con los niños. Abrió la puerta por completo. Entre, muchacha. Está pálida y temblando. Necesita comida caliente y una cama decente. Elena sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Después de tantas horas de miedo, alguien finalmente le ofrecía refugio sin juicios ni preguntas. Gracias, señora, puedo pagar por la noche, tengo unas monedas, balbuceó. Deje eso para mañana, dijo doña Francisca con una sonrisa suave. Esta noche, lo que necesita es descansar. Y al mirar a Miguel, añadió con complicidad. Usted, como siempre, metiéndose donde los demás no se atreven. Miguel bajó la cabeza, sonriendo apenas. Elena dio un paso dentro de la pensión, sin saber que, ao cruzar esa puerta, su destino acababa de entrelazarse para siempre con el de aquel hombre que la había salvado del olvido. Trae las maletas de la señorita, y tú también entra. Voy a preparar café para los dos, dijo doña Francisca con esa voz firme, pero llena de calidez que solo las mujeres de pueblo tienen. ¿Te está gustando esta historia? Entonces deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Harías lo mismo que hizo Miguel si encontraras a alguien en esa situación? Quiero saber tu opinión sincera. La cocina de la pensión era cálida y acogedora. Una chimenea encendida espantaba el frío de la noche, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Doña Francisca sirvió pan con mantequilla y una jarra humeante de café. Observó en silencio cómo Elena comía con la desesperación de quien no había probado una comida decente en días. Miguel rechazó la comida, pero aceptó el café. Sus manos grandes y curtidas envolvían la taza de barro, y su mirada permanecía fija en las llamas. Entonces, niña, comenzó doña Francisca cuando Elena terminó de comer. Cuéntame tu historia. ¿Cómo una muchacha como tú acabó dormida sola en un camino tan peligroso? Elena respiró fundo. Luego, con voz trémula, contó todo, su decisión de dejar la ciudad grande, el trabajo como costurera que apenas le alcanzaba para sobrevivir, la carta de recomendación que parecía ser su salvación, y el cochero que la había abandonado sin remordimiento. Su voz se quebró varias veces, sobre todo cuando habló de la muerte reciente de su madre, y de cómo había quedado completamente sola en el mundo. Eres valiente, niña, dijo doña Francisca con ternura. Un poco tonta también, pero sobre todo, valiente. Viajar sola no es para cualquiera, y mucho menos para una muchacha que claramente no está acostumbrada a la vida dura del campo. Voy a aprender, respondió Elena con determinación. No tengo otra opción. ¿Es eso o volver a una vida que no me llevará a ningún lado? Doña Francisca miró a Miguel, y él asintió levemente, como si se entendieran sin palabras. Mañana temprano mandaré a mi sobrino que te lleve a la hacienda Valle Verde. Conoce bien el camino y es un muchacho de confianza. Se lo agradezco de corazón, señora, y a usted también, don Miguel, dijo Elena, girando hacia él. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Usted me salvó la vida esta noche. No sé cómo podré pagarle. Miguel negó con la cabeza.
No tienes que pagarme nada. Solo cuídate, y sé feliz en tu nuevo trabajo. Eso es suficiente. Se levantó para irse. Elena sintió un impulso repentino de detenerlo, de decir algo más, pero no encontró las palabras. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba en la puerta. Buena suerte, señorita Elena, dijo por primera vez usando su nombre. Y se fue. El sonido de los cascos de sus caballos se perdió en la oscuridad de la noche. Ese Miguel Santos es un buen hombre, comentó doña Francisca mientras preparaba una habitación para Elena. Solitario, cerrado, pero con un corazón enorme. La historia de su hermana lo marcó mucho. Dicen que nunca volvió a ser el mismo después de que ella desapareció. Elena no respondió, pero guardó esa información en algún rincón de su corazón. A la mañana siguiente, despertó en una cama cómoda por primera vez en días. La luz del sol entraba por la ventana, y afuera se oían los sonidos del pueblo despertando. Bajó a la cocina, donde doña Francisca la esperaba con un desayuno caliente y un joven de sonrisa amable. «Este es mi sobrino, Pedro», dijo la señora. «Te llevará hasta la hacienda Valle Verde después del café». El viaje duró unas 2 horas. Pedro resultó ser un buen compañero, hablador y alegre. Le contaba historias sobre la región y la gente que vivía allí. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda, el corazón de Elena latía con fuerza, entre nervios y esperanza. La propiedad era enorme, con una casa principal de 2 pisos, rodeada de establos y campos cultivados que se extendían hasta el horizonte. Una mujer elegante, de mediana edad, salió al verlos llegar. Su sonrisa era serena, pero sus ojos observadores examinaron a Elena de pies a cabeza. «Debe ser Elena Rodríguez», dijo con voz melodiosa. «Soy Amelia Méndez. Recibimos tu carta hace unas semanas y te estábamos esperando. ¿Tuviste problemas en el camino?» Elena decidió ser honesta. «Algunos contratiempos, señora, pero nada que no pudiera superar con la ayuda de personas bondadosas». Amelia asintió, satisfecha. «Lo importante es que llegaste. Ven, te mostraré tus aposentos y te presentaré a los niños. Están ansiosos por conocer a su nueva institutriz». Mientras seguía a doña Amelia hacia el interior de la casa, Elena miró hacia atrás una última vez, como si pudiera ver a través de las leguas que la separaban del punto donde todo había cambiado. Pensó en aquel hombre que había aparecido en la oscuridad como un ángel improbable. Pero tenía un nuevo comienzo por delante, y estaba decidida a aprovecharlo. Las primeras semanas en la hacienda Valle Verde fueron un torbellino de aprendizaje. A su cuidado había 3 niños: Ana, de 8 años, Joao, de 6, y la pequeña María, de 4. Eran curiosos, vivaces y, al principio, algo desconfiados. Elena descubrió que ser institutriz era muy distinto de coser. Requería paciencia infinita, creatividad para hacer las lecciones divertidas y una dulzura firme que enseñara sin asustar. Al principio, terminaba el día agotada, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Ana se abrió primero, fascinada con las historias que Elena contaba al enseñar a leer. Joao adoraba hacerle preguntas sobre el mundo, y María, bueno, ella simplemente decidió que Elena era su persona favorita y no se separaba de su lado. Doña Amelia observaba todo con una sonrisa discreta. «A los niños les agradas», comentó una tarde mientras tomaban té en la terraza. «No es poca cosa. Tuvimos 2 institutrices antes que tú, y ninguna duró más de un mes. Ellos solo necesitaban a alguien que los mirara con el corazón». Elena sonrió. Los niños sienten cuando uno está ahí de verdad, o solo cumpliendo con una obligación. La vida en la hacienda tenía su propio ritmo, y Elena comenzó a amarlo. Se levantaba temprano, tomaba el desayuno con la familia, enseñaba por las mañanas, y por las tardes supervisaba juegos, costuras o el jardín. Hasta que, una tarde, 3 semanas después de su llegada, escuchó el sonido de una carreta aproximándose al portón.
Cuando levantó la vista, su corazón dio un vuelco. Era Miguel Santos. No pensó mucho en ello, pues la hacienda solía recibir visitantes con frecuencia, proveedores, vecinos, trabajadores. Pero entonces escuchó la voz de doña Amelia llamándola desde la entrada. «Elena, ven un momento, por favor». Dejó a los niños bajo la mirada atenta de una de las criadas y caminó hacia la parte delantera de la casa. Allí, conversando con doña Amelia y el señor Méndez, estaba Miguel Santos. Llevaba ropa limpia, aunque sencilla, el sombrero en la mano, y esa misma expresión seria que ella recordaba de la noche del rescate. Sus miradas se encontraron, y por un instante, Elena olvidó cómo respirar. «Elena», dijo doña Amelia con una sonrisa amable, «el señor Miguel nos contó cómo te ayudó la noche en que viajabas hacia aquí. Queríamos agradecerle personalmente por haber cuidado de nuestra institutriz». «No fue nada», respondió Miguel, aunque sus ojos no se apartaron del rostro de Elena. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Aún así, su bondad merece reconocimiento», intervino el señor Méndez. «Mañana por la noche tendremos una cena con algunos vecinos. Nos gustaría que nos acompañaras, Miguel. Nada formal, solo una comida entre amigos». Miguel vaciló. Elena notó que estaba a punto de rechazar la invitación. Pero antes de pensarlo demasiado, se escuchó a sí misma decir: «Por favor, acepte. Me gustaría agradecerle como se debe por lo que hizo por mí». Algo cambió en la expresión de Miguel. Asintió despacio. «En ese caso, será un honor aceptar la invitación. Destello, si estás disfrutando esta historia, haz clic en Valeu Demais para apoyar el canal. Tu contribución nos ayuda a seguir trayendo historias que conmueven y tocan el corazón». Cuando Miguel se fue, Elena regresó con los niños, aunque su mente estaba lejos de las risas y las lecciones. No entendía por qué el simple hecho de verlo otra vez le había provocado una sensación tan intensa. Tal vez era gratitud, o tal vez algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Doña Amelia insistió en que participara, no como una empleada, sino como parte de la familia. «Eres más que una institutriz para nosotros», le dijo con cariño. «Y además, Miguel vino principalmente por ti». Elena eligió su vestido más bonito, uno azul oscuro que había cosido años atrás. No era lujoso, pero tenía una elegancia sencilla. Recogió su cabello en un moño suelto, dejando algunos mechones enmarcar su rostro. Cuando bajó al salón, unas 10 personas conversaban animadamente. Pero sus ojos la buscaron de inmediato, y lo encontró. Miguel estaba en una esquina, algo incómodo entre tanta gente. Sin embargo, al verla, su expresión se suavizó. Durante la cena, Elena se sentó diagonalmente a él. Participó en las conversaciones, respondió preguntas sobre su vida y sus planes, pero en el fondo, su atención nunca se apartó del hombre que de vez en cuando cruzaba miradas con ella. Después del postre, algunos invitados salieron a la terraza para disfrutar del aire nocturno. Elena también salió, buscando un respiro. Y allí, apoyado en el barandal, estaba Miguel, mirando hacia las estrellas. «Son hermosas, ¿verdad?», dijo ella, acercándose. «Lo son», respondió él. Pero cuando Elena lo miró, se dio cuenta de que Miguel no contemplaba el cielo, sino a ella. «Gracias por venir esta noche», dijo, sintiendo como sus mejillas se encendían bajo su mirada. «Sé que las reuniones sociales no son precisamente lo tuyo». Miguel esbozó una pequeña sonrisa, la primera que ella le veía. «Tienes razón, pero valió la pena, solo por ver que estás bien, que encontraste tu lugar aquí». «Encontré más que eso», confesó Elena con una voz suave. «Encontré un propósito, un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Los niños me dieron algo en que creer otra vez». «Me alegra oírlo», dijo Miguel con sinceridad. «Te mereces ser feliz, Elena. Después de todo lo que pasaste,
mereces tener paz. Había algo en su voz, una ternura escondida entre las palabras formales, que hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. Estaba a punto de responder, pero la voz de doña Amelia interrumpió el momento. Elena, querida, la pequeña María te está llamando. Creo que tuvo una pesadilla. Claro, ya voy, respondió Elena, aunque dudó antes de marcharse. Miró una vez más a Miguel. Espero que nos veamos pronto. Puedes contar con eso, dijo él, con una promesa silenciosa en la mirada. Mientras subía las escaleras para calmar a la niña, Elena se descubrió sonriendo sin motivo aparente. Algo había cambiado esa noche, algo sutil, pero profundo. Y en el fondo de su alma, supo que esa no sería la última vez que cruzaría caminos con el hombre que había salvado su vida. Lo que Elena no sabía era cuánto aquel hombre ya habitaba sus pensamientos, ni cómo él mismo luchaba contra sentimientos que no había sentido en años. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la vida de Elena. Miguel empezó a aparecer en la hacienda Vale Verde con una frecuencia cada vez mayor, siempre con alguna excusa razonable, que tenía asuntos con el señor Méndez, que pasaba por la región, o que venía a buscar herramientas prestadas. Pero todos, especialmente doña Amelia, sabían el verdadero motivo de sus visitas. Elena intentó fingir que no notaba la atención especial, pero era imposible ignorar cómo su corazón se aceleraba cada vez que veía la carreta de Miguel acercarse por el camino polvoriento. Se descubría acomodándose el cabello sin darse cuenta, revisando si su vestido estaba presentable, inventando razones para estar en el jardín o en la veranda cuando él llegaba. ¿Te gusta él?, preguntó Ana una tarde, con la franqueza brutal de los niños, mientras Elena le enseñaba a bordar. ¿Del señor Miguel? Te pones toda colorada cuando aparece. No es cierto, protestó Elena, aunque sabía que mentía. Hasta una niña de 8 años podía ver lo que ella llevaba tiempo negándose a admitir. La verdad era que Miguel Santos se había convertido en mucho más que el hombre que la había rescatado aquella noche. A través de conversaciones cortas, pero llenas de significado, Elena descubrió a un hombre con una profundidad sorprendente. Puede que no hablara con la elegancia de los jóvenes educados de la ciudad, pero en él había una sabiduría nacida de la experiencia, una bondad silenciosa que se revelaba en pequeños gestos. Miguel traía frutas frescas de su hacienda y siempre se aseguraba de que los niños recibieran las mejores. Arregló la cerca del jardín que llevaba meses rota, enseñó a Joao a hacer una resortera con infinita paciencia, y siempre, encontraba un momento para hablar con Elena, aunque fuera por unos minutos robados a la tarde. Fue durante una de esas charlas, sentados en la veranda mientras los niños jugaban cerca, que Miguel finalmente se atrevió a decir lo que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a admitir. Elena, empezó, girando su sombrero entre las manos con un nerviosismo poco común. Necesito ser honesto contigo. El corazón de ella dio un salto. Dime, respondió, intentando sonar tranquila. He venido tantas veces, no solo porque disfruto la compañía de los Méndez, aunque la disfruto mucho, sino porque necesito verte. Desde aquella noche en el camino, no logro sacarte de mis pensamientos. Elena guardó silencio, procesando sus palabras. Parte de ella quería gritar de alegría, pero otra, la parte que había aprendido a sobrevivir sola, se mantenía cautelosa. Miguel, dijo con suavidad, apenas me conoces. Tal vez sea solo gratitud o un encanto pasajero. Él la interrumpió por primera vez, mirándola directo a los ojos. Sé distinguir la diferencia. Tengo 32 años, Elena. He vivido lo suficiente para saber cuando algo es real. ¿Y qué crees que es esto?, susurró ella. Creo que me estoy enamorando de ti, confesó Miguel. La vulnerabilidad cruda de esas palabras, viniendo de un hombre tan reservado, tocó profundamente a Elena. Sé que no tengo mucho que ofrecer, continuó él. Soy solo un campesino. No tengo la educación de los hombres de la ciudad. Mis modales son rudos, pero tengo una vida honesta,
una tierra que cuido con esfuerzo, y un corazón que creí haber olvidado cómo sentir. Elena sintió las lágrimas picarle los ojos. Nadie jamás le había hablado así, con tanta verdad. Los hombres de la ciudad usaban palabras bonitas, pero vacías, promesas que nunca pensaban cumplir. Miguel, en cambio, hablaba con el alma. Yo también siento algo, admitió ella, dejando caer las defensas. Desde aquella noche, desde que desperté en tu carreta, hay algo en ti que me hace sentir segura, de una forma que nunca sentí antes. No es solo lo que hiciste por mí, sino quién eres. Miguel suspiró, liberando meses de tensión. Entonces, ¿puedo cortejarte formalmente? Pedir permiso al señor Méndez, ya que él y doña Amelia son como tu familia aquí. Elena sonrió, con los ojos brillando. Sí, puedes. Aquella noche, después de que Miguel se marchó con la promesa de hablar con el señor Méndez al día siguiente, Elena apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo, repasando cada palabra, cada mirada, cada sonrisa que habían compartido. A la mañana siguiente, doña Amelia la encontró en la mesa del desayuno con una sonrisa cómplice. Miguel vino muy temprano, dijo. Habló con mi esposo. Parece que tenemos un cortejo oficial en esta casa. Elena se sonrojó. ¿No le molesta, señora? ¿Molestarme? Al contrario, querida, rió Amelia. Miguel Santos es un buen hombre, trabajador, honesto. Si él te eligió, es porque vio en ti algo especial. Y después de observarlos estas semanas, puedo decir que hacen una pareja hermosa. Los meses siguientes fueron una danza suave de descubrimiento y ternura. Miguel venía los domingos a almorzar con la familia, siempre trayendo algún regalo pequeño pero lleno de intención, flores silvestres que recogía en el camino, un libro que creía que a Elena le gustaría, dulces para los niños. Cada visita era un paso más hacia un sentimiento que, sin querer, se había vuelto imposible de ocultar. Caminaban por el jardín después de las comidas, hablando de todo y de nada, construyendo poco a poco una base de comprensión mutua. Elena aprendió sobre la vida en la hacienda de Miguel, sobre cómo él había levantado todo con sus propias manos después de la muerte de sus padres. Escuchó sobre su rutina, despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo ya no podía más, y sobre la soledad que había sido su única compañera, hasta aquella noche en que encontró a una muchacha dormida junto a dos maletas viejas. Miguel, por su parte, conoció los sueños de Elena, como coser había sido su manera de sobrevivir, pero enseñar a los niños era su verdadera vocación. Le habló de su madre, que trabajó hasta el agotamiento, y de un padre del que apenas guardaba recuerdos. Le confesó la valentía que le hizo falta para dejar todo atrás y viajar sola, buscando algo mejor. Ambos descubrieron que, a pesar de venir de mundos tan distintos, compartían los mismos valores, honestidad, trabajo duro, bondad, y la fe en que todos merecen una segunda oportunidad. Pero no todo era perfecto. Y pronto descubrirían que el amor, por más fuerte que sea, debe pasar por pruebas que desafían incluso al corazón más decidido. El primer obstáculo vino de donde Elena menos lo esperaba. Una carta llegó desde la ciudad, traída por el mismo cochero que la había dejado meses atrás. Cuando doña Amelia le entregó el sobre, Elena reconoció enseguida la letra elegante de su antigua patrona, la mujer para la que había trabajado como costurera durante años. Con las manos temblorosas, abrió la carta. Dentro había una oferta sorprendente. Su antigua jefa había expandido su negocio y quería que Elena regresara, no como simple costurera, sino como gerente de la nueva tienda. El salario sería 3 veces mayor que el que ganaba ahora, con alojamiento incluido en un barrio respetable. ¿Malas noticias?, preguntó doña Amelia, notando la expresión de Elena. No lo sé, respondió ella, entregándole la carta. Es una oportunidad increíble, económicamente hablando, dijo Amelia con comprensión, pero tu corazón está aquí, con los niños y con Miguel. Esa última parte hizo que Elena se sonrojara, aunque no lo negó. ¿Cómo podría hacerlo? En las últimas semanas,
Sus sentimientos por Miguel habían crecido de una chispa a algo profundo, fuerte, imposible de ignorar. La idea de dejarlo, de volver a una ciudad que solo le había traído dolor, se le hacía insoportable. Pero la parte práctica en ella, la mujer que había aprendido a sobrevivir, no podía ignorar los números. 3 veces su salario, seguridad, respeto, todo lo que alguna vez soñó cuando aún creía que el trabajo duro siempre traía recompensa. Guardó la carta y pasó el día distraída, lo que no pasó desapercibido para los niños. ¿Estás triste?, preguntó la pequeña María, subiendo al regazo de Elena con esa confianza pura de los niños. No, cariño, solo estoy pensativa, mintió, besándole la frente. Pero sí estaba triste. Triste porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo verdaderamente valioso que podía perder. Cuando Miguel llegó para su visita dominical, notó de inmediato que algo estaba mal. Durante el almuerzo, Elena estuvo callada, distante. Más tarde, en el jardín, cuando por fin quedaron a solas, él tomó su mano con suavidad. ¿Qué pasa?, preguntó. Elena le contó sobre la carta, sobre la oferta, sobre la oportunidad que parecía caída del cielo, pero que en realidad le pesaba como una cruel ironía del destino. Miguel escuchó en silencio. Su rostro era sereno, pero su mano apretaba la de ella con una tensión que lo delataba. «Es una buena oferta», dijo al fin, con voz contenida. 3 veces tu salario actual, un puesto importante, en la ciudad grande, con teatros, bibliotecas, gente culta, todo lo que yo nunca podría ofrecerte. Miguel, no se trata de eso, empezó Elena. Si se trata de eso, la interrumpió, sin enojo, pero con una resignación que dolía. Tú vienes de la ciudad, tienes educación, cultura. Yo solo soy un campesino que apenas sabe leer lo necesario. Puedo darte trabajo duro, una vida sencilla, pero nunca los refinamientos que dejaste atrás. Elena sintió una oleada de frustración. ¿De verdad crees que me importa eso? ¿Que la felicidad que encontré aquí es por falta de opciones? Miguel, yo elegí quedarme. Elegí este trabajo, a estos niños, y te elegí a ti. ¿Y por cuánto tiempo?, preguntó él, y su voz sonó desnuda, llena de vulnerabilidad. ¿Cuánto hasta que extrañes la vida que tenías? ¿Cuánto hasta que te des cuenta de que ataste tu vida a un hombre que nunca podrá darte el mundo que mereces? Elena retiró su mano y lo obligó a mirarla a los ojos. ¿Quieres saber lo que merezco?, dijo, con firmeza. Merezco a alguien que me vea como soy, no como una muñeca de porcelana. Merezco a alguien que confíe en mi capacidad para decidir, y que no se rinda ante el primer obstáculo. Sus palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de silencio. Miguel la observó, buscando en su mirada alguna sombra de duda, pero solo encontró determinación. ¿De verdad quieres quedarte?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió Elena. Pero quiero que entiendas algo, Miguel, no me quedo porque no tenga opciones. No me quedo por dependencia, ni por gratitud. Me quedo porque aquí, contigo, con los niños, en este lugar que decidí llamar hogar, encontré algo que ningún dinero puede comprar. Su voz tembló, pero no por miedo, sino por la verdad que llevaba dentro. Encontré propósito. Encontré pertenencia. Encontré amor. Fue la primera vez que cualquiera de los dos usó esa palabra. Y el peso de ella quedó suspendido en el aire, vibrando entre los dos corazones que, sin darse cuenta, ya latían al mismo compás. Amor, repitió Miguel, como si probara el peso de aquella palabra. Entonces, con una ternura que contrastaba con sus manos ásperas y trabajadas, sostuvo el rostro de Elena entre sus palmas. Te amo, Elena Rodríguez. Desde aquella noche en el camino, desde que te vi dormir, tan vulnerable y tan valiente al mismo tiempo. Amo tu fuerza, tu dulzura, la forma en que cambiaste la vida de esos niños. Te amo por quien eres, no a pesar de tus raíces en la ciudad, sino por todo lo que te hizo ser quien eres hoy.
Elena sintió las lágrimas correrle por las mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de felicidad. Y yo te amo, susurró ella. Amo tu bondad silenciosa, tu integridad, la forma en que me hace sentir segura y valorada. Amo la vida que podemos construir juntos. Miguel la besó entonces. Fue un beso suave, pero cargado de promesa, de compromiso, de un futuro que ambos estaban eligiendo conscientemente, a pesar de las incertidumbres. Cuando se separaron, Elena sonreía entre lágrimas. Voy a escribirle a mi antigua patrona hoy mismo, para agradecerle, pero rechazar su oferta. ¿Estás segura, Elena?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Absolutamente, dijo ella, sin dudar. Mi lugar está aquí, contigo, pero el universo, al parecer, aún no había terminado de poner a prueba su amor. 2 días después, durante una tormenta violenta que azotó la región, un accidente en la hacienda de Miguel lo cambiaría todo otra vez. La noticia llegó a la finca Vale Verde al mediodía. Uno de los trabajadores de Miguel llegó empapado por la lluvia, gritando por ayuda antes siquiera de desmontar del caballo. Miguel había resultado gravemente herido al intentar salvar a los animales atrapados en un establo que se derrumbaba bajo la tormenta. Estaba vivo, pero en estado crítico. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. Sin pensarlo, sin pedir permiso, corrió a tomar su chal, pero doña Amelia la sujetó del brazo. No puedes ir sola en esta tormenta, dijo con firmeza. Mi esposo irá contigo. Ya están preparando la carreta. El camino hacia la hacienda de Miguel fue el más largo de su vida. La lluvia caía con furia, convirtiendo la tierra en un lodazal traicionero. Cada sacudida de la carreta, cada minuto que pasaba, aumentaba su desesperación. No podía perderlo. No ahora, no cuando por fin había encontrado a alguien que la amaba por quien realmente era. Cuando llegaron, la casa de Miguel estaba llena de vecinos y trabajadores. El médico local estaba allí, con el rostro grave, examinando al hacendado inconsciente sobre la cama. Elena se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas sorprendidas, y se detuvo en la puerta del cuarto. Su corazón se rompió al verlo tan pálido, tan inmóvil. ¿Cómo está?, preguntó con la voz temblorosa. El médico, un hombre mayor, la miró con compasión. Tiene varias costillas rotas, una herida profunda en la pierna y un fuerte golpe en la cabeza. Los próximos días serán críticos. Necesita reposo absoluto y cuidados constantes. Yo cuidaré de él, declaró Elena, sin dudar un segundo. Señorita, usted no puede, empezó a decir uno de los vecinos, pero doña Amelia lo interrumpió. Sí puede. Y lo hará, dijo con autoridad. Elena es prácticamente su prometida. Tiene todo el derecho de estar aquí. Hubo murmullos, pero nadie más protestó. Todos en la región sabían del amor que crecía entre el hacendado solitario y la joven institutriz de ciudad. Y todos podían ver la desesperación en el rostro de Elena mientras lo miraba, inmóvil en la cama. Los días siguientes fueron los más duros de su vida. Elena apenas dormía, sentada junto a él, limpiándole el rostro con paños húmedos cuando la fiebre subía, cambiando los vendajes, murmurando palabras de aliento que quizá él no podía oír, pero que ella necesitaba decir. Doña Amelia llevó a los niños a verla al tercer día. La pequeña María lloró al ver a Elena tan pálida y cansada. Incluso Ana y Joao, siempre tan inquietos, guardaron silencio. Tienes que descansar, insistió doña Amelia. Me quedaré con él un rato, mientras duermes. Pero Elena negó con la cabeza. Tenía miedo. Miedo de cerrar los ojos, de dejarlo solo aunque fuera por un instante, y que él se marchara para siempre. Sabía que era irracional, pero el miedo era más fuerte que la razón. Fue en la quinta noche cuando Miguel finalmente abrió los ojos. Elena estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano y rezando en voz baja, cuando sintió que sus dedos se apretaban levemente alrededor de los suyos. Alzó la mirada, y encontró sus ojos.
confusos, débiles, pero conscientes. Elena, susurró él, con voz ronca. Aquí estoy, respondió ella, con lágrimas de alivio. Aquí estoy, Miguel. Estás a salvo. ¿Qué pasó? Elena sonrió entre lágrimas. Fuiste un héroe tonto, dijo con ternura. Arriesgaste tu vida por salvar unos caballos en medio de la tormenta. El granero se cayó sobre ti. ¿Y los caballos?, preguntó él, siempre práctico, incluso débil y adolorido. Están bien. Todos sobrevivieron, gracias a ti. Elena apretó su mano. Pero me diste un susto terrible. Pensé que te había perdido. Miguel levantó su mano libre con dificultad y tocó el rostro de Elena, secando una de sus lágrimas con el pulgar. No te vas a librar de mí tan fácil, intentó bromear, pero su voz era demasiado débil para transmitir humor. Mejor no, respondió Elena, presionando su mano contra su rostro. Porque ya rechacé aquella oferta de la ciudad, quemé ese puente. Si mueres ahora, me voy a enojar mucho. Miguel esbozó una pequeña sonrisa. No puedo permitir eso. Su expresión se volvió seria. ¿De verdad rechazaste la oferta? Escribí la carta el mismo día que hablamos. La respuesta ya debe haber llegado. Elena sostuvo su mano con ambas. Mi decisión estaba tomada, Miguel. Con accidente o sin accidente, con drama o sin drama, te elegí a ti. Elegí esta vida. Nada cambiará eso. Especialmente después de casi morir, corrigió Elena, con voz firme. Porque ahora sé con absoluta certeza que no puedo vivir sin ti, y no lo haré. Miguel cerró los ojos un momento, pero había una sonrisa en sus labios. Entonces creo que tendré que recuperarme, no puedo dejarte cuidando de un inválido para siempre. Vas a recuperarte, Miguel, afirmó ella con convicción. Y cuando estés bien, comenzaremos a planear nuestro futuro adecuadamente, sin más accidentes, sin más dramas, solo nosotros dos construyendo la vida que elegimos tener juntos. Te lo prometo. Te prometo darte la vida que mereces, susurró Miguel, con los ojos ya pesados por el sueño. Ya lo estás haciendo, respondió Elena, besando su frente. Solo por ser quien eres. Mientras Miguel se deslizaba de nuevo hacia un sueño reparador, tranquilo y sin fiebre, Elena finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Él iba a estar bien, ellos iban a estar bien, y nada, absolutamente nada, podría separarlos ahora. La recuperación de Miguel tomó semanas, pero Elena estuvo a su lado en cada etapa del proceso. Doña Amelia, comprendiendo la situación, la liberó temporalmente de sus obligaciones en la hacienda Vale Verde, diciendo que los niños podían esperar, pero el amor verdadero no podía. Cuidando de Miguel, Elena conoció verdaderamente la hacienda que se convertiría en su hogar. Aprendió sobre el trabajo diario, los animales, los cultivos. Los trabajadores de Miguel, inicialmente escépticos sobre la chica de ciudad, pronto la respetaron por su dedicación incansable y su disposición a aprender la vida rural. Fue durante una tarde tranquila, 2 meses después del accidente, que Miguel finalmente logró caminar hasta la veranda sin ayuda. Elena preparaba el té cuando apareció, apoyándose ligeramente en un bastón, pero básicamente recuperado. Deberías estar descansando, lo reprendió amablemente. Ya descansé lo suficiente, respondió, sentándose cuidadosamente en la mecedora de la veranda. Por cierto, necesito hablar contigo de algo importante. Elena se sentó a su lado, curiosa. ¿Qué es?, preguntó. Miguel sacó algo del bolsillo. Un pequeño anillo de oro, simple pero hermoso, claramente antiguo. Este anillo perteneció a mi madre. Era la única joya que tenía y me hizo prometer que solo se lo daría a la mujer que realmente amara, a la mujer que sería mi compañera de vida verdadera. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Elena Rodríguez, continuó Miguel, con voz firme pero nerviosa. Me salvaste de una vida de soledad,
no solo en estas últimas semanas cuidando de mis heridas, sino desde aquella primera noche en el camino. Trajiste luz a lugares oscuros que ni siquiera sabía que existían dentro de mí. Me hiciste querer ser mejor, querer construir algo más grande que una simple hacienda próspera. Extendió el anillo hacia ella. Sé que no soy el hombre más elocuente. No tengo las palabras bonitas que los chicos de la ciudad usan, pero tengo un corazón que es todo tuyo, una hacienda que puede ser nuestra y toda una vida de amor para ofrecerte. ¿Aceptas casarte conmigo? Elena sintió lágrimas correr por su rostro, pero eran de pura felicidad. Sí, respondió sin dudar. Sí, 1000 veces sí. Miguel deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban ligeramente de emoción. Luego la abrazó, y se quedaron así por largos minutos, solo sosteniéndose, saboreando la promesa del futuro que construirían juntos. El matrimonio se celebró 3 meses después, una ceremonia simple pero hermosa en la pequeña iglesia de la región. Doña Amelia y su familia estuvieron allí, junto con los niños que Elena había enseñado, vestidos con sus mejores ropas. Las 3 niñas sirvieron como pajes, la pequeña María llevando los anillos con adorable seriedad. Los trabajadores de Miguel, los vecinos, incluso doña Francisca de la pensión, viajaron para estar presentes. Era una comunidad pequeña, pero era la familia que Elena había elegido, y su amor por ella se reflejaba en cada rostro sonriente. Cuando el padre los declaró marido y mujer y Miguel besó a su esposa, hubo aplausos y lágrimas de felicidad. Elena miró a su alrededor, a todas aquellas personas que se habían vuelto importantes para ella, y sintió una gratitud abrumadora. La celebración fue alegre y llena de vida. Había música, baile, comida en abundancia. Los niños corrían entre los adultos riendo y jugando. Miguel, todavía recuperándose completamente, no pudo bailar mucho, pero se sentó junto a Elena, tomados de la mano, observando la celebración. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Más de lo que jamás creí posible, respondió ella. Miró a su esposo, al hombre que le había salvado la vida aquella noche en el camino, y que había seguido salvándola de todas las maneras que importaban. A veces pienso en cómo sería mi vida si simplemente hubieras pasado de largo aquella noche. Yo también lo pienso, admitió Miguel. Agradezco cada día que me detuve, que te vi ahí, vulnerable y valiente al mismo tiempo. Cambiaste todo para mí, Elena, ¿y tú para mí? Ella lo besó suavemente. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda que ahora era de ellos, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta allí. Había dejado la ciudad como joven costurera, con pocos recursos y menos esperanzas. Había dormido junto a 2 viejas maletas, completamente perdida y sola. Pero entonces, un hacendado de buen corazón había aparecido en la oscuridad y la había colocado con cuidado en su carreta. Y aquel simple acto de bondad cambió el curso de 2 vidas para siempre. Elena ya no era la chica asustada que había dormido aquella noche en el camino. Era una mujer que había encontrado su propósito, su hogar y su amor. Era esposa, sería madre algún día, y parte de una comunidad que la acogía como una más de ellos. Y todo comenzó aquella improbable noche, cuando el destino decidió intervenir a través de un hombre solitario que no pudo pasar de largo ante una mujer en peligro. A veces Elena pensaba, el verdadero amor no viene de circunstancias perfectas ni de momentos planeados. Viene de instantes de vulnerabilidad, de gestos de bondad inesperados, de la valentía de abrir el corazón aunque parezca demasiado arriesgado. Y mientras bailaban lentamente bajo las estrellas, rodeados por quienes amaban, Elena supo con absoluta certeza que cada dificultad, cada miedo, cada duda, había valido la pena. Porque la vida que tenía ahora, al lado del hombre que la amaba por completo, era más preciosa que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, o que la gran ciudad pudiera ofrecer. Era simplemente el hogar que su corazón siempre había buscado.